Eso es cierto, eso es un comparativo entre el año 2019 al año 2022. Ujú. Y también nos dice que existen hasta el momento un promedio de 9.086 usuarios inscritos en los registros de los insumos químicos fiscalizados, ¿no? Ujú. Eso también es un indicador de que el consumo a nivel internacional también se está incrementando bastante, principalmente en Europa. La droga peruana normalmente pasaba hacia Estados Unidos, pero Exitosa. últimamente ya el mejor mercado que ha encontrado es Europa. Se han decomisado, se ha quitado, o en todo caso se ha incautado una cantidad enorme de insumos químicos destinados a elaborar drogas ilícitas. Hay un interesante récord que se ha conseguido el año 22. Se ha aumentado en 168% en los últimos años de estos insumos químicos incautados al narcotráfico. Qué gusto saludarle, señor Yaranga. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, estimado Manuel. Gracias por respondernos. Esta es una información, o en todo caso una nota que hay que tomarla de manera positiva. O sea, la cifra nos dice, ¿no? 168% de incautación y comiso en los últimos 3 años habla de que, por lo menos desde ese lado, que es un lado importante, se intenta hacerle guerra al narcotráfico. Eso es cierto, eso es un comparativo entre el año 2019 al año 2022. Ujú. Y también nos dice que existen hasta el momento un promedio de 9.086 usuarios inscritos en los registros de los insumos químicos fiscalizados, ¿no? Ujú. Eso también es un indicador de que el consumo a nivel internacional también se está incrementando bastante, principalmente en Europa. La droga peruana normalmente pasaba hacia Estados Unidos, pero Exitosa. últimamente ya el mejor mercado que ha encontrado es Europa. Y Ujú. más o menos el destino que toma es mayormente, por ejemplo, la zona de mayor producción sigue siendo la cuenca importante del Brain, y el tráfico mayormente es vía avionetas hacia Bolivia, que es un país intermediario de tránsito, y luego hacia Paraguay, de Paraguay por tierra hacia Brasil y de Brasil hacia el viejo continente, ¿no? Ese es más o menos el La ruta. camino la ruta que la droga peruana más o menos tiene direccionado en los últimos años. Ujú. Ahora, me queda claro el asunto de que sin insumos no hay elaboración. Y en todo caso hay que acogotarle al narcotráfico cortando este circuito de suministros. Y siendo importante lo que ha ido avanzando en tema de porcentajes, me imagino que queda todavía una gran tarea en ese sentido. ¿Qué más hay que hacer para evitar o para cortar este suministro permanente de lo que el narcotráfico requiere para procesar hoja de coca y sacar luego sus derivados? Lo que falta, y eso no es cuestión solamente de este gobierno, sino también de otros, es articular mejor esta lucha contra el narcotráfico. Ujú. Y eso tiene que tomar en cuenta el ente rector contra el narcotráfico o la lucha contra las drogas, que es la de vida. Y de vida tiene que articular con todos los sectores, pero aparte de articular con todos los sectores, también tiene que articular con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, donde hay mayor problema, porque muchas veces se suman también para algunas protestas estos gobiernos subnacionales. Ese es el problema de la falta de articulación de esta lucha, por ejemplo, en Mm. principales zonas cocaleras. Y yo diría que después de la pospandemia Exitosa. estamos con buenos resultados, a veces por el tema del comportamiento de la droga, del control de la droga a nivel internacional y a nivel nacional. Últimamente también hubo buenos golpes en el Perú de representantes de mafias importantes Ok. que iban a llevar la mayor cantidad de droga hacia Europa. Por ejemplo, este ajusticiamiento que hubo Mm. de todo un clan, donde también está involucrado nada menos que el sobrino del expresidente Alejandro Toledo. Esas cosas en parte van a favorecer en esta lucha, pero todo eso todavía falta articular mejor. Ujú. El precio de la hoja de coca ha subido en las 2 últimas semanas, pero no tanto.
diferenciando entre cuencas cocaleras. Por decir, en algunas zonas está 80 soles la arroba, en otras zonas está 70 soles, pero en la pospandemia estaba cerca de 300 soles. Igual el kilo de Claro. pasta básica de cocaína actualmente está entre 540 a 600 soles, lo que Mm, anteriormente sobrepasaba los 1.400 soles. El clorhidrato de cocaína está entre 750 a 800 soles, lo que anteriormente pasaba hasta más de 1.500 soles. mm. Ahora, ¿qué entidad es la que directamente establece la fiscalización del insumo químico y cuál es el modelo de control que se aplica hasta ahora en el país y que está resultando, en todo caso, en estas cifras, en esta estadística positiva, en un incremento del Claro, 168% en los últimos 3 años? por supuesto es la SUNAT la que dirige, pero inmediatamente en coordinación con el Cuerpo Especializado de la Policía Nacional Policía. de Antidrogas. Además, en los últimos años hicieron un buen avance de hacer un convenio incluso con la DEA. Eso es para la lucha internacional. Esa fuerza igualmente tienen que ir un poco más Exitosa. fortaleciendo, ¿no? Para hacer esos golpes. Mm, Anteriormente incluso se propagandizaba, se llegaba al error de propagandizar, por ejemplo, las luchas que hacía, por ejemplo, con apoyo, por ejemplo, de los canes. Eso, por ejemplo, en parte ya se ha evitado porque los delincuentes cuando dicen que tal can de nombre tal ha descubierto y como consecuencia de ello la policía ha intervenido y los delincuentes ponían la mira en el animalito y mm, pretendían a toda costa eliminarlo. Esas claro. cosas, por ejemplo, ya se ha superado, igual la participación del personal civil. Entonces, actualmente ya tiene mayor participación los Ya. cuerpos especializados, especialmente de la Policía Y, y- Nacional. y- y Eso está digamos, bien. y digamos, ¿cuál es el modelo? ¿Cómo es que trabaja SUNAT y la policía, en este caso la antidrogas, para hacer este ejercicio de control? ¿Se ha establecido una cantidad determinada, un tipo determinado de insumo químico? ¿Hay, no sé, bases de control, oficinas de control, centros de control? ¿En qué partes del Perú se ubican esos centros de control para ir, digamos, cortando el camino y el sendero de, de este provisionamiento de insumo químico al narcotráfico? La SUNAT tiene fiscalizado 33 insumos químicos bajo control. Ya. Sin embargo, hay que decir que la mayoría de esos insumos y otros también ya lo están haciendo los especialistas en diferentes cuencas cocaleras, principalmente para la elaboración de la pasta base, pasta básica de cocaína. O sea, Para el producen esos insumos químicos ellos mismos en la zona de elaboración de PVC. gran parte ya Ah, están produciendo, es wow. decir, contratan personal. No hay que olvidarnos que hace un par de años incluso trajeron a un especialista que hacía soldaduras en alta mar para preñar la droga a los barcos que se dirigen hacia Europa directamente y que la transferencia hacían de zonas que no eran puertos, sino Exitosa. cerca a los puertos con buzos especializados. Todo eso, por ejemplo, se ha descubierto gracias a trabajo de inteligencia. Ese trabajo tiene que ser mucho más coordinado, ¿no? Ujú. O sea, Incluir digamos, a ahora otros. podríamos suponer, creer o en todo caso asumir que ácido sulfúrico, clorhídrico, acetona, permanganato y estas cosas, ácido fórmico, ácido sulfánico, se pueden estar produciendo, pueden estar llevando sus químicos y no comprarlos como insumos, sino elaborar los insumos para elaborar los derivados de la hoja de coca. En gran parte ya lo están haciendo, ¿no? Contratan especialistas, llevan a diferentes cuencas, pero de todas maneras les es bastante oneroso todavía. Ujú. Nosotros desde algunos años hemos estado calculando cuánto gana el segundo eslabón. El primer eslabón es el productor de coca, el segundo es el que posea. El que posea con todo no gana más de 35 a 40 dólares, así líquido. Ujú. Y si hay alguna intervención, la pérdida es mucho más, o sea, el golpe es mayor. Entonces, ¿quién es el que gana? El intermediario, o sea, el que compra luego Mm, revende. Esos son los clanes familiares, ¿no? ujú. Entonces, eso O sea, todavía en también, parte, o sea, también cuando se erradica, también cuando se quema, se incendia o se anulan las pozas de maceración, que es, digamos, la parte de inicio del proceso de los derivados de la hoja de coca, se le está dando un golpe fuerte al narcotráfico, porque justo ese es por el eslabón, supuesto, digamos, el eslabón el, decisivo, ¿no? el eslabón decisivo, porque si se Mm, golpea las pozas de maceración, entonces pierden todo.
Ok. pierden todo. Entonces yo creo que esos trabajos un poco más hay que coordinar. Ujú. Digamos, los escáneres todavía son bastante limitados, igualmente con todas las nuevas tecnologías que tienen ya ahora actualmente inteligencia artificial, tienen que ir un poco paso a paso equipando. Y eso de Exitosa. hecho que en el camino va a fortalecer. Además hay que tener en cuenta que en la mayoría de las cuencas se van abriendo nuevas carreteras. Y esas Ujú. nuevas carreteras son nuevas rutas del narcotráfico y de desvío de insumos químicos fiscalizados. Todo Ujú. eso igualmente hay que controlar, que en parte tampoco la policía no se abastece. Claro, claro. Ahora, entiendo que hasta el 22 hemos tenido en registro de usuarios para uso y venta de insumos químicos fiscalizados 9.086, ¿verdad? ¿Esto qué Eso es significa? Que estas personas o empresarios son los que pueden, de alguna manera, tener estos insumos químicos y venderlos para otras actividades lícitas y demostrar que lo que compran y el stock que tienen y lo que venden no se va al narcotráfico. exactamente, esos son los usuarios que Mm, debidamente hace el registro, el seguimiento también, los especialistas de la SUNAT. Pero también hay que entender que en el camino hay otros que clandestinamente van fabricando, van contratando especialistas, mm. especialmente en el ingreso o en las mismas cuencas cocaleras. Entonces, obviamente que hay otros insumos que en el paso es casi imposible, pero principalmente es ya para la elaboración del clorhidrato. Pero también hay que decir que en gran parte eso ya han aprendido los narcotraficantes, ¿no? Ujú. La mayor carga que sale del Perú, principalmente hacia Bolivia, ya no es clorhidrato de cocaína, es pasta básica de Sí, cocaína. sí. ¿Dónde lo hacen en cloro? Ya sea en Lima, en el caso de Perú, en Lima, Callao, o en la parte de la costa donde los insumos químicos son baratos, o en la parte de Bolivia, obviamente, donde Ujú. los insumos químicos son mucho más baratos. Como se hacía antes, ¿verdad? Antes se mandaba a Colombia, mandaban mucha pasta base de Por cocaína supuesto. y el clorhidrato se Exitosa. trabajaba en Colombia. Bueno, ahora se está haciendo, el clorhidrato se trabaja entre Lima o Bolivia, digamos, donde hay más acceso al tema de los insumos químicos para hacer más pura la cocaína, ¿no? Donde también se ubican los representantes, Mm, digamos, de las mafias internacionales, que ya no solo son las mafias mexicanas, principalmente en el caso peruano ya está operando la mafia albanesa, los serbios, y eso es una dirección especial hacia Europa. Y correcto. otra cosa que hay Ujú. que decir es que, por ejemplo, hay que fortalecer el trabajo de seguimiento, de interdicción, por ejemplo, en los puertos de ingreso hacia España. Hace algunas semanas hemos tenido un curso comparativo con especialistas también de Europa. Ese ha determinado que solamente en el lado de España se está escaneando el 2% de los containers, es decir, casi nada. Oh, Todo eso nada. igualmente hay que mejorar. Correcto. Es decir, si bien hay que alegrarse, porque definitivamente es un mérito y es un logro que se esté incrementando este asunto de decomisar, incautar insumos químicos que se desvían de lo legal a lo ilegal y que hayamos incrementado en 168%, que las acciones hayan sido tan fuertes y tan grandes, como por ejemplo que se ha llevado 320.275 acciones de control entre fiscalizaciones masivas, selectivas y otras más, hay que decir que todavía queda un camino regularmente grande para trabajar contra el narcotráfico que también permanentemente se va modernizando, actualizando, Por usando supuesto, tecnología ese es nueva, el ¿no? reto. Hay que entender que el narcotraficante es un gran empresario y como tal se preocupa por implementar e introducir las nuevas tecnologías de comunicación en su empresa. Ujú. Por ejemplo, desde el año pasado se ha detectado que en algunas zonas, por ejemplo, por aparte de la Oreja de Perro que colinda con Andahuaylas, con Chincheros, que es donde desde ancestralmente hay tráfico de droga por caminos de herradura, pero Exitosa. todos armados, Ujú. ahí ya se está utilizando, por ejemplo, drones avanzados para vigilar a la gente que Wow, hace el trasiego de droga. Contra todo eso, entonces hay que luchar, tanto la correcto, SUNAT como el Cuerpo Especializado de la Policía Nacional. correcto. Pedro Yaranga, especialista en tema de tráfico de drogas y terrorismo, ha estado con nosotros en Exitosa. Ha sido muy gentil, Pedro. Que tenga buen día.